Tuve un sueño en el veía un demonio. Solo el que vive el momento o el problema lo puede entender. No espero que lo comprendas tú. Tú que vives otra vida, tan distinta a la mía. ¿Alguna vez has escuchado un caso de abuso policial donde la razón de los policías para matar o golpear a un ciudadano ha sido solo seguía órdenes? ¿Alguna vez tú has seguido las órdenes crueles de tu jefe o tus padres y las acataste sintiendo que no tenías otra opción y te preguntaste por qué? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no pude decir no? Bueno, de eso se trata el experimento de Milgram, un experimento hecho en Estados Unidos un tanto polémico por su falta de ética, pero que arrojó datos interesantes sobre el comportamiento social de las personas ante una autoridad. Todo empezó en julio de 1961, después de uno de los juicios más importantes relacionados a los alemanes de por ahí de los años 40 del siglo pasado. Ya sabes, relacionados a la palabra con N que no se puede mencionar en YouTube. El juicio era de Adolfo Eichmann, sentenciado a muerte en Jerusalén por crímenes contra la humanidad. Adolfo fue un funcionario en el régimen alemán durante la Segunda Guerra, uno de los principales organizadores del horrible final que se le daban a las personas, principalmente en Polonia. Fue de los que idearon cómo transportar a los deportados a campos de concentración para acabar con sus vidas allí. Bien, tras este juicio, a un psicólogo estadounidense de la Universidad de Yale le surgieron muchas preguntas que en esencia eran: ¿por qué participaron tantas personas en estos atroces actos? ¿Por qué las personas habían acatado órdenes tan crueles? ¿Por qué no dijeron no? ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacer solo porque una autoridad nos los pide? ¿Por qué obedecemos ciegamente? La obediencia en sí no es mala. Es algo que nos inculcan desde niños. Es básico. En nuestras familias debemos de obedecer para aprender y para formarnos. Además tiene sus ventajas a nivel social. Es algo que nos puede beneficiar para vivir con tranquilidad y justicia, así como para obtener recursos de los que todos nos vemos beneficiados. Sin embargo, como todo tiene su lado malo, porque ¿qué pasa cuando la autoridad se contrapone a la ética, valores o derechos humanos? ¿Tendríamos que obedecerla? Todos estamos sometidos a un sistema de autoridad, si sea bueno o malo, y como personas siempre nos vemos obligados a responder, ya sea con obediencia o con un desafío. Y es aquí que volteamos hacia atrás y vemos nuestra historia como humanidad. No siempre evaluamos qué tan buena o mala es esa autoridad, porque podemos concluir que a lo largo de los siglos se han cometido mucho más actos terribles en cumplimiento del deber que en cumplimiento de una rebelión. Para muestra, un pequeño botón. Durante la Segunda Guerra, millones de personas inocentes fueron masacradas sistemáticamente. Y espero que entiendas lo malignas que fueron las acciones, porque no solo se les mató con armas, sino que se construyó toda una infraestructura para hacerlo. Es decir, se asignaron terrenos, se construyeron edificaciones y cámaras de gas, se ideó todo un sistema de transporte para llevar a personas hasta esos lugares y matarlas, como si se tratase de una fábrica. Lo importante es que si bien esa idea provenía de una sola persona o de algunas cuantas, esas pocas personas no hubieran podido llevar a cabo esa idea ellos solitos. La realidad era que se necesitaba de miles de personas para poder hacer la realidad, y lo lograron.
Lograron que miles de personas hicieran lo que ellos querían. ¿Pero cómo? ¿Qué era lo que había pasado con los pobladores que gran parte de ellos no habían puesto resistencia y siguieron órdenes? Pues bien, Milgram quería respuestas e ideó un experimento para empezar a tener esas respuestas. Este experimento evaluaría qué tan desafiantes u obedientes eran las personas ante una situación cruel y poco ética. Su apuesta era que solo el 3% de los investigados tendrían una conducta bastante cuestionable y estarían dispuestos a hacerle daño a otros por una simple orden. Me parece curioso que Milgram creyera eso. Supongo que ese resultado tan optimista se debía a que pensaba que solo la población alemana tenía algo malo en su ser. Los estadounidenses no. Supongo que tenía la mira muy puesta en los hechos ocurridos en Austria o Polonia, pero se le había olvidado girar un poco la mirada para también ver los hechos en Hiroshima y Nagasaki, o para ver el pasado esclavista en su país. ¿De qué trataba el experimento ficticio? Le digo el experimento ficticio porque una de las razones por las cuales causó polémica este estudio fue que a los participantes no se les dijo la verdad. Así que esta es la explicación desde la perspectiva de los voluntarios. Se puso un anuncio en el periódico en el que se les invitaba a hombres a participar en un experimento. Se trataba sobre los efectos del castigo en el aprendizaje. La promesa de pago era de $4.50, dinero que se les iba a dar simplemente por ir al estudio, sin importar si después decidían no participar o decidían abandonarlo. Una vez que la persona llegaba a los laboratorios de Yale, se le hacía pasar a una sala donde se encontraría con otras 2 personas. Uno era el investigador, un hombre joven de unos 31 años con una apariencia dura y muy seria. El segundo hombre con el que se encontraría el voluntario sería justamente con otro voluntario. A ambos voluntarios se les daría una introducción sobre cómo afectaba el castigo en el proceso de aprendizaje y lo que se esperaba saber, así como la importancia del estudio. Después, se les notificaba que uno de los voluntarios participaría como maestro, mientras que el otro participaría como un alumno, cosa que se iba a decidir por sorteo. El trabajo del maestro era decir una palabra y después mencionaría otras palabras más. El trabajo del alumno era responder qué palabra era la que estaba relacionada con la primera palabra mencionada. Si el alumno contestaba de manera correcta, no pasaba nada y se seguía con la siguiente pregunta. Pero si no sabía cuál de las opciones estaba relacionada con la primera palabra, se le castigaría con una descarga eléctrica. Tal vez el castigo haría que el alumno se esforzara más en contestar mejor la pregunta. Eso no era todo. Cada vez que el alumno se equivocara, se iría aumentando el voltaje de la descarga eléctrica. El experimento empezaba desde 15 voltios, pero cada error le costaría 15 voltios de aumento, y así se iría avanzando hasta llegar a los 450 voltios. Para calmar a los participantes, se les hacía énfasis en que aunque las descargas podían ser extremadamente dolorosas, no iban a causar daños en los tejidos de manera permanente. ¡Qué consuelo! El experimento iba a terminar hasta que el alumno respondiera todas las preguntas de forma correcta. Para llevar a cabo el experimento, los 3 hombres estarían en un salón dividido por un panel. De un lado estarían investigador y maestro, y del otro lado del panel estaría el alumno. Pero se me había olvidado decirte un pequeño detalle. El alumno, que estaría del otro lado del panel,
estaría atado a una silla eléctrica con los electrodos puestos en su cuerpo. Como ya te he dicho, lo que en realidad quería Milgram era estudiar qué tan lejos llegarían las personas al seguir órdenes, aunque eso implicara lastimar a otros. Así que reunió a 40 hombres de entre 20 a 50 años, con diferentes grados de estudios y ocupaciones. Es decir, había desde personas que no habían terminado la primaria hasta hombres con estudios de doctorado. Se les dijo que se les iba a pagar, como ya te he dicho, $4.50. Esto era un truquito. Se les atraía con la promesa de un pago, pero se les daba la alternativa de recibir el pago solo por ir. Podrían abandonar el experimento cuando quisieran. Esto para que el dinero no fuera una razón para quedarse. El hombre que hacía el papel del investigador había sido escogido a propósito, con ciertas características físicas para que fuera de cierta forma imponente. Él iba a representar a la autoridad. El segundo voluntario no era un voluntario en realidad. Él era un actor que siempre tomaría el papel de alumno. Sus características físicas también se habían escogido a propósito. A todos se les decía que era un contador de 47 años. Su apariencia era bonachona y simpática, lo que la mayoría catalogaría como un hombre agradable. Se buscaba que los hombres sintieran empatía de alguna forma. A él no se le iban a aplicar descargas eléctricas reales. Solo iba a actuar su papel para que el maestro notara su dolor. Al maestro ingenuo porque era el único que no sabía lo que realmente pasaba ahí, se le había hecho creer que el hecho de que él fuera maestro y no alumno solo había sido una casualidad. Esto era importante para que el maestro ingenuo entendiera que él podía estar en el papel del alumno y que si no estaba atado en una silla de electrochoques, solo había sido por pura suerte. Al alumno se le amarraba una silla para hacerle creer al maestro ingenuo que ese hombre no tenía una opción de elegir o pararse cuando quisiera. Así las decisiones que se tomaran durante el experimento recaerían sobre él. Además, el maestro ingenuo estaría sentado frente a la máquina de electrochoques que marcaba las diferentes descargas, de 15 a 450. Cada rango de descargas tenía una leyenda: choque leve, choque moderado, choque fuerte, choque muy fuerte, choque intenso, intensidad extrema, peligro, choque severo y por último la leyenda XXX, que dejaba a la imaginación el nivel de peligrosidad. Digamos que pusieron 3X para no escribir mortal. Es decir, el maestro ingenuo sería consciente del daño que estaba causando al alumno en todo momento. Y por último, el gran papel del investigador era presionar todo el tiempo al maestro ingenuo. Si él titubeaba, el investigador estaba obligado a decir frases como: por favor, continúa. El experimento requiere que continúes. Es absolutamente imprescindible que continúes. No tienes opción. Debes continuar. El tono de voz del investigador fue en todo momento firme, pero no descortés. Si el maestro ingenuo preguntaba si el alumno era propenso a sufrir lesiones físicas permanentes, el investigador tenía que responder: aunque las descargas pueden ser dolorosas, no causan daño tisular permanente, así que continúe. Si el maestro ingenuo decía: el alumno no quiere continuar, el investigador tenía que responder: le guste o no al alumno, debe continuar hasta que haya aprendido todos los pares de palabras correctamente. Así que por favor, continúe.
El experimento real solo iba a parar en el momento en el que el maestro ingenuo se negara rotundamente a seguir las órdenes del investigador. El objetivo de esto era poner al maestro ingenuo entre la espada y la pared. Por un lado tendría al investigador presionando para realizar su trabajo, y por el otro lado tendría al alumno que claramente estaba sufriendo por el dolor. La duda: ¿a quién le haría caso? ¿Al investigador o al alumno? Milgram le dio muchísimo realismo al experimento. Si se activaba la máquina de electrochoques, sonaba como si fuera real. De hecho, antes de empezar el estudio se les daba una muestra a ambos participantes de lo que era recibir unos toquecitos por parte de la máquina. Por último, Milgram iba a evaluar y asignar ciertos valores dependiendo de la respuesta del maestro ingenuo. Si él decidía parar antes de los 30 voltios, se le consideraría como un sujeto desafiante. Pero si decidía seguir, iba a ser considerado como un lindo borreguito. Un sujeto obediente. Como te había mencionado, las apuestas estaban en un máximo de 3% de personas obedientes que llegarían hasta la última descarga. ¿Por qué? Pues porque siempre hay la posibilidad de encontrarse con uno o varios psicópatas, ¿no? Pero los resultados no fueron nada lo que se esperaban. Fueron pasando uno a uno de esos 40 hombres. El alumno actor tuvo que interpretar el papel de su vida. Espero que le hayan pagado bien, porque trabajó por muchas más horas de las que tenían pensado. La primer sorpresa fue que ninguno de los hombres se negó a participar en el estudio al enterarse que iban a aplicar descargas eléctricas a una persona. ¿Qué acaso no se cuestionaron como por qué una investigación tenía que causar sufrimiento adrede? O sí se lo cuestionaron, pero por alguna razón ellos no lo vieron como algo relevante. Los gritos del alumno, los ruidos de dolor resonaron en la sala de investigación. Empezaron simples, pero después pasaron a ser gritos agudos de claro sufrimiento. El alumno dejó de responder y hablar. Claramente algo no estaba bien. El alumno se negó a contestar las preguntas que se le hacían. El alumno gritó. El alumno sufrió y lloró. Pero eso no importó. Los primeros en negarse fueron 5 participantes, pero ninguno obtuvo el título de desafiante. ¿Por qué? Porque aunque no lo creas, decidieron negarse a seguir con el estudio hasta que aplicaron 300 voltios, un voltaje que estaba catalogado como shock intenso. Después estuvieron otros 8 que se detuvieron en shock extremadamente intenso. Posteriormente otros 8 se detuvieron en un rango de peligro, shock severo. Y sorprendentemente, la cantidad de 26 hombres de los 40 que eran, llegaron hasta la parte XXX. Es a donde ya no tenían nota de alerta debido a lo extremadamente peligroso que significaría aplicar ese voltaje a una persona. Verás, al recibir una descarga de 15 voltios sentirías un espasmo y un dolor moderado. Pero cuando recibes una descarga de 450 voltios, ya estarías viendo a Dios en el cielo junto con todos sus angelitos. Sería algo muy peligroso que podría ocasionarte un paro cardíaco, así como daño en tus órganos. Y el dolor sería horrible.
El alumno había hecho muy bien su trabajo. Él gritó, se quejó, fingió ya no moverse ni sentir, suplicó, y aún así, la mayor parte de los hombres habían llegado hasta el final. El artículo de Milgram no dice cuántos de ellos fueron, pero describe que fue sorprendente ver cómo algunos de ellos habían llegado hasta el final del estudio sin mostrar preocupación alguna. Si podemos sacar algo, por así llamarlo, alentador del estudio, fue que la mayoría de los hombres habían mostrado fuertes signos de estrés, sudoración, nerviosismo. Al igual que el alumno, muchos de estos hombres gritaron. Estaban un poco histéricos, no sabían qué hacer, claramente no estaban cómodos con la situación, claramente no querían estar ahí, pero aún así llegaron hasta el final. Milgram describe que vio a hombres que habían llegado al estudio firmes, seguros de sí mismos, desvanecerse y sufrir cada vez que aplicaban esa descarga eléctrica. Incluso los vio llorar, dando muchas excusas, diciendo muchas frases, quebrándose al escuchar sufrir a otro por algo que ellos estaban haciendo, pero con la paradoja de no parar. Lo que nos lleva a la gran incógnita. ¿Por qué a pesar de ver sufrir a alguien? ¿Por qué a pesar de no estar de acuerdo? ¿Por qué a pesar de sufrir mientras le haces daño a alguien? ¿Por qué? ¿Por qué nadie pudo decir no desde el principio? ¿Por qué el 66% de esos hombres llegó hasta el final? Milgram le dio la explicación a esto por varias razones. 1. No solo influía la autoridad del investigador que ejercía presión todo el tiempo durante el experimento, también influía la institución en la que se realizaba el estudio. Yale era una universidad de mucho prestigio que llevaba muchos años construyendo. Las personas terminaban razonando algo como, ellos saben lo que hacen, ¿no? ¿Quién soy yo, un simple mortal, para cuestionarlos? 2. Ese sufrimiento era producido para un propósito aparente. Todo era en pro de la ciencia, en pro del conocimiento. Lo que nos lleva al razonamiento, ¿quién soy yo para impedirlo? 3. A ojos del maestro ingenuo, el alumno también era un voluntario. Él estuvo de acuerdo desde el inicio, ¿no? Si él sufre el dolor de una descarga de 450 voltios, es porque quiso, ¿no es así? 4. El maestro ingenuo se había comprometido a ayudar. Lo creas o no, hay personas que se sienten comprometidas ciegamente cuando deciden participar en algo. Para ellas es importante cumplir con lo que han dicho. ¿Por qué romperías ese compromiso? ¿Crees que no soy un hombre de palabra? Este estudio causó polémica porque pecó de lo que criticó. Las investigaciones en humanos deben de ser éticas y el avance de la ciencia no justifica ciertas acciones. Es importante que los voluntarios sean informados realmente de los estudios en los que participan. Y muy importante, no mentirles. Además de que las investigaciones deben de evitar crear daños psicológicos a las personas, por lo que se abrió un gran debate sobre la ética en investigaciones humanas. A pesar de ello, no se pudo negar que los resultados fueron lo suficientemente relevantes como para ignorarlos y no dirigir las miradas a más estudios sobre el comportamiento, la autoridad y la obediencia. Esos cambios éticos a este tipo de investigaciones se hicieron y se estudió más. Muchos creían que los resultados obtenidos habían sido porque tal vez no se había planeado bien el estudio. Sin embargo, estudio tras estudio, se obtuvieron resultados similares. Los expertos hablan
de que estamos de cierta forma programados para obedecer a la autoridad. ¿Qué tanto? Depende de factores culturales, la personalidad, así como nuestras circunstancias y entornos en los que vivimos. Las fallas en alguno de estos aspectos pueden ser desencadenantes para llevarnos a una obediencia ciega. Esta obediencia ciega incrementa por varios factores, como cuando nos sentimos observados. Todos hacemos cositas cuando creemos que nadie está presente, pero cuando los ojos de la autoridad nos miran fijamente, nuestra respuesta es actuar como unos ciudadanos modelo ante esta autoridad, aunque sea una mala autoridad. Otro problema social que incrementa esta obediencia ciega es cuando cosificamos o deshumanizamos la problemática. Muchas personas creen que el seguir órdenes de una autoridad te resta responsabilidad sobre los actos, aun a sabiendas de que se hace daño a otros. Otras personas aplican la de si no lo veo no existe, aunque ellos hayan facilitado el camino a las malas acciones. Creen no tener responsabilidad en estas acciones solo porque ellos no participan directamente apretando el botón de descarga o el gatillo. Y es por eso que podemos encontrar gente diciendo, pero si el culpable no soy yo no lo hice directamente. El culpable es mi jefe, ¿no lo entiendes? Otro aspecto a considerar es que esta autoridad malvada, en la gran mayoría de las ocasiones, añade cierto discurso meloso que es miel para los oídos de muchos. Los demás son caca. Tú no. Tú eres especial. Muy especial porque me sigues. Muy especial al acatar mis órdenes. Tú sí entiendes. Eres más listo que los demás cuando haces lo que te digo. La justicia está en tus manos. Si no haces lo que te digo, pasarán cosas muy malas. Este discurso de superioridad o de ser especial es muy utilizado para la manipulación de las personas. Juegan con la baja autoestima de algunos o con el sentido de querer pertenecer a que tenemos todos los humanos. Por otro lado, parte de lo más sorprendente de estos estudios es que se obtiene un alto porcentaje de obediencia, aun cuando las personas están, por así decirlo, a salvo. Esto nos hace pensar en cuál sería el resultado cuando las personas no se sienten seguras, como cuando vemos nuestra vida en peligro. En contraparte, también nos hace pensar en cuál sería el resultado cuando las personas se sienten muy seguras, como cuando están siendo respaldadas por grupos extremistas. A estas alturas, tal vez tu mente te lleve a pensar y cuestionar la obediencia en trabajadores del gobierno, militares y policías. Si bien estas profesiones sí están muy susceptibles justamente a caer en una obediencia ciega y malvada, no son los únicos. Estos estudios también nos pueden llevar a entender por qué muchas personas sumergidas en sectas o cultos terminan obedeciendo las reglas de sus mesías, aun cuando esto implique matar a otras personas o a sí mismos. También nos sirve para entender parte de las razones que tienen algunos delincuentes para hacer actos atroces, en su mayoría cuando forman parte de células altamente organizadas. Tampoco olvidemos a las empresas y varios de sus trabajadores, que en muchas ocasiones no les importa derramar compuestos tóxicos, dejar sin hogar a gente o contaminar el agua, muchas veces en nombre de un supuesto progreso. Es decir, cuando decidimos formar parte de lugares donde existen jerarquías rígidas, donde existe un premio como el dinero o el acceso al cielo, donde existen ideologías de lealtad absoluta, así como una imagen irreal de ser únicos y especiales, sin saberlo, nos estamos acercando a un camino
que nos puede llevar a muchos a obedecer de una manera ciega, cruel y deshumanizante. Este tipo de estudios da para mucho de qué reflexionar. Pero bueno, eso te lo dejo a ti. Si te interesó el tema, investiga más y aprende del mundo en el que vivimos. Este video no lo hice para que te desanimes y pienses que vivimos en una sociedad de mierda, siempre dispuesta a lastimar a otros. Es para que reflexiones. La próxima vez que recibas una orden que implique hacer daño a otros, recuerda el experimento de Milgram. Cuestiona quién te dio la orden, por qué te lo pide, qué es lo que realmente quiere, por muy confiable que parezca esa autoridad. Cuando te hagan creer que tú eres único y especial, recuerda que la adulación es la miel de los tontos. No veas, observa, no solo escuches, analiza. Entiende que el poder de los tiranos radica en los seguidores. Si tú te niegas, otros más también lo harán. La próxima vez que te encuentres en una situación donde alguien con autoridad te diga que tienes que hacer algo que sabes que no está bien, recuerda este estudio. Recuerda que puedes decir no antes de que todo se salga de control y termines trayendo el infierno a la tierra. Has explorado otro fragmento de este libro prohibido, donde cada palabra convoca aquello que jamás debería despertar. Nos encontraremos en la siguiente página de Glosario Oscuro. Con cariño, Indra. Me susurraba antiguas historias que me hacían querer despertar de mis pesadillas.